Continuando los temas de cirugía general, presentamos el tema de abdomen agudo. El abdomen agudo se puede definir como un conjunto de signos y síntomas que tiene como base el dolor abdominal intenso, de inicio brusco o insidioso, de rápida evolución, menor de 24 o 48 horas y que puede ser de origen abdominal o extraabdominal. Enfocándonos un poco más en el concepto, vemos que es una entidad multisindromática muy compleja y crea situaciones de emergencia. Esto debido a que a la agresión al compartimento peritoneal, este va a desencadenar toda una respuesta fisiopatológica abdominal y sistemática, la cual va a evolucionar de manera rápida y grave. Va a requerir de un diagnóstico y tratamiento temprano y suele requerir un tratamiento potencialmente quirúrgico. Para ir a hablar sobre este tipo de patología abdominal que engloba a todas las enfermedades que atacan a este nivel del organismo, debemos tener en cuenta la división de los espacios peritoneales. El abdomen se lo va a dividir en dos, en una cavidad abdominal superior y en una cavidad abdominal inferior. Esto está dado el límite mediante el colon transverso. El mesón del colon transverso es el que va a delimitar en una cavidad superior e inferior. En la parte de la cavidad abdominal superior vamos a tener la región subdiafragmática derecha, la región subdiafragmática izquierda, el espacio subhepático derecho de Morrison y el espacio subdiafragmático izquierdo. En la cavidad abdominal inferior vamos a tener el espacio infracólico derecho, el espacio infracólico izquierdo, la pelvis, ambas correderas parietocólicas izquierdas y derechas. Todos estos son los espacios en los cuales van a venir a distribuirse tanto el líquido peritoneal y obviamente por donde va a tener este tipo de circulación. La cavidad peritoneal funciona como una unidad anatomofuncional, la cual está recubierta por el peritoneo. El peritoneo va a tener células mesoteliales, que estas son activas metabólicamente y pluripotentes. Van a tener bastantes secretores de mediadores inflamatorios y va a tener una inervación debido a que va a estar con un sistema nervioso periférico y por un sistema nervioso autónomo simpático, es decir que va a estar tanto por los ganglios y nervios espláncnicos y el nivel parasimpático por el nervio vago. No olviden que el abdomen agudo puede ser no quirúrgico como puede ser quirúrgico. Tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Vamos a tener causas extraperitoneales de un dolor abdominal agudo o de un abdomen agudo. Las extraabdominales vamos a tener causas neurológicas como el tabique dorsal, torácicas pasando de un infarto de miocardio, una pericarditis, una neumonía, un infarto pulmonar. Endocrino-metabólicas, la cetoacidosis diabética, insuficiencia adrenal, porfiria, fiebre mediterránea. Y hematológicas, una anemia de células falciformes que va a venir sobre todo a ser un infarto a nivel del vaso y la hemólisis. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta las extraperitoneales como una rotura o hematoma del recto anterior o una peritonitis muscular, como también las infecciones o litiasis renales, que estos van a estar obviamente extraperitoneales. Acá tenemos otra lista que coincide bastante con la que ya mencionamos. Completando o añadiendo algunas patologías más de causas abdominales, pero que van a ser abdomen agudo médico, o sea que no van a requerir una cirugía. A nivel gastrointestinal, la úlcera, la enfermedad ulceropéptica, la gastritis. La patología intestinal, una dilatación intestinal, pseudoobstrucciones intestinales, el colon irritable,
enfermedades inflamatorias, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, megacolon tóxico, diverticulitis aguda, tuberculosis, causa hepática, las hepatitis virales, hepatitis tóxicas, síndrome de Budd-Chiari. En la patología pancreática, sea una pancreatitis aguda o crónica regularizada. En la patología del mesenterio, una paniculitis mesentérica, una mesenteritis retráctil o una carcinomatosis. Y en la patología del peritoneo vamos a ver más adelante afecciones de la pared, hematomas, infecciones y traumatismos. Como pueden ver, el abdomen agudo abarca múltiples entidades, pero ¿cuál es lo más importante? Aprender a diferenciar lo que es un abdomen agudo médico de un abdomen agudo quirúrgico. Para denominar un abdomen agudo quirúrgico nos basamos sobre todo en la clasificación de Christman, la cual hace una división en un abdomen agudo hemorrágico, un abdomen agudo perforativo, un abdomen agudo obstructivo, un abdomen agudo oclusivo vascular y un abdomen agudo inflamatorio. En los abdómenes agudos quirúrgicos, según esta clasificación, como vemos acá, de los tipos hemorrágicos, vamos a tener traumatismos, fuga o ruptura de aneurismas, rotura de embarazo ectópico, divertículos gastrointestinales, malformaciones arteriovenosas del tubo digestivo, un síndrome de Mayer-Weiss, ruptura espontánea del vaso. Dentro de las causas infecciosas o inflamatorias, la más importante y la más frecuente es la apendicitis aguda, la colecistitis aguda, una diverticulitis de Meckel, abscesos hepáticos diverticulares. La patología que viene a ser relacionada con perforación, principalmente las úlceras gastrointestinales perforadas, un tumor gástrico intestinal perforado, el síndrome de Boerhaave, un divertículo perforado. Y que es la segunda causa y también frecuente, las adherencias por obstrucción del intestino delgado. O sea que un síndrome adherencial que nos va a venir a causar las obstrucciones tanto del intestino delgado y del grueso. Vólvulos sigmoides, vólvulos cecales, hernias. Son patologías realmente frecuentes. Y las de causa isquémica, una trombosis o embolia mesentérica, torsión ovárica, una colitis isquémica y hernias estranguladas. Al momento estamos mencionando todas las patologías las cuales van a producir este tipo de patología quirúrgica de importancia, las cuales se las va a ir desarrollando progresivamente según avancemos los temas. Cabe recalcar que tocamos hace un momento la causa de peritonitis y es muy importante que tengan en cuenta esto. La peritonitis se va a dividir en primaria, secundaria y terciaria. La peritonitis primaria, para empezar, la peritonitis va a denotar una inflamación peritoneal de cualquier origen. La peritonitis primaria o espontánea puede ocurrir por una infección bacteriana difusa, sin un foco claro de contaminación abdominal. Habitualmente, los dos gérmenes que están encargados de esto van a ser el neumococo o el estreptococo hemolítico, que sobre todo afecta más a los niños que a los adultos. Sin embargo, cuando esto ya se produce en los adultos, van a corresponder a estos gérmenes, al E. coli y a la Klebsiella. La peritonitis secundaria es sobre todo debido a un abdomen agudo, que va a obedecer ya sea una perforación, infección, gangrena de algún órgano intraabdominal, la cual vamos a desarrollar el tema más adelante, o también puede ser debido a una causa postoperatoria y vamos a tratar esto posteriormente. Dentro de las causas terciarias vamos a ver que este tipo de patologías se definen como un síndrome de infección intraabdominal mal localizada, donde va a haber una alteración de la flora microbiana, disfunción orgánica progresiva y alta mortalidad. Entonces, como vemos, en este capítulo vamos a tocar sobre todo la peritonitis secundaria.
¿Cómo vamos a ver? Como dijimos en el concepto, es una agresión al peritoneo y este peritoneo se va a inflamar. Entonces, esta respuesta inflamatoria común va a tener 4 fases. La primera fase va a ser una fase de ataque, la cual puede ser directo al peritoneo, ya sea peritonítico o traumático, o que va a empezar a nivel de las vísceras, ya sea por una obstrucción a nivel del lumen o a un nivel vascular. La segunda fase es una respuesta inflamatoria local, la tercera es una respuesta inflamatoria sistémica y la cuarta ya es una fase de fracaso. Como podemos ver acá, las fases de ataque, según la clasificación de Crisman, puede ser peritonítico, es decir, inflamatorio, traumático, obstructivo y vascular. Estas dos de acá van a ir a inflamar directamente el peritoneo y estas dos van a venir a inflamar primero la víscera. En esta fase van a ir a hacer una respuesta local, es decir, que se va a quedar en la cavidad abdominal. Si no se resuelve el problema, esta posteriormente va a ir a una infección. La infección, si no se controla, va a ir a una sepsis. Esta sepsis va a estar relacionada a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto va a estar relacionado a una hipertensión intraabdominal, lo cual va a causar una hipovolemia por una hemoconcentración o por alguna pérdida en el caso de a un abdomen agudo vascular. Entonces, todo esto va a causar. Y posteriormente, todos van a ir a lo mismo. Sepsis, sepsis grave, shock séptico, síndrome de respuesta inflamatoria, síndrome compartimental, un choque. Y si no logramos tratar esto, vamos a ir a una fase de fracaso que ya va a ser una disfunción orgánica múltiple, la cual es letal para el paciente. Bueno, en el peritonítico, como ya dijimos antes, vamos a tener la primaria por vía hematógena o linfática, la secundaria por un foco inflamatorio abdominal con propagación séptica y no séptica. La traumática va a ser por un trauma abdominal abierto o un trauma abdominal cerrado o por una simple iatrogenia. Entonces esto va a venir a desarrollar como causas externas que van a venir a atacar a la parte del peritoneo. La obstructiva, que va a ser por una paralización del tránsito intestinal mediante ¿qué? Mecánica, puede ser vólvulos, bridas, tumores. Puede haber funcionales o paralíticas. La vascular va a ser por una necrosis intestinal, puede ser por un infarto arterial por una embolia o una trombosis venosa, o mixta, que pueden hacer en este caso por una estrangulación en alguna hernia crural o inguinal. Como podemos ver, las causas más frecuentes del abdomen agudo están en este cuadro, empezando desde la parte del hipocondrio derecho, la colelitiasis, colecistitis, obstrucciones intestinales, divertículos de Meckel, perforaciones intestinales, la apendicitis aguda, causas ginecológicas, rotura del folículo ovárico, una rotura de embarazo ectópico, diverticulitis, obstrucciones intestinales, pancreatitis aguda y perforación gastroduodenal. Yéndonos a la fisiopatología del dolor, porque ¿cuál es la sintomatología? ¿Por qué el paciente viene a consulta con nosotros en emergencia? Por el dolor abdominal. El dolor es tan fuerte que impide o causa una posición antálgica del paciente. Entonces este dolor, ¿cómo va a empezar? Cuando empiece cualquier tipo de agresión, este va a activar los sistemas activados por una lesión tisular y estos van a ser complejos. Estos sistemas van a tener fibras aferentes nociceptivas primarias que manifiestan una actividad sostenida y duradera después de la lesión, que va a desencadenar una liberación de varios factores activos y que sensibilizan las terminaciones nerviosas periféricas. Cabe recalcar que el aumento de la temperatura,
la presión, el edema, los cambios de pH, son estímulos suficientes que van a originar un dolor espontáneo. Y este fenómeno está mediado por varios factores activos transportados por la sangre que se activan durante la extravasación del plasma o por agentes. Todos estos van a estar canalizados por dos tipos de fibra, las fibras A delta, que van a ser mielinizadas, y las fibras C, que van a ser no mielinizadas. En este caso, las fibras A delta van a cumplir un 25% y las fibras C un 50%, que estas van a funcionar como receptores ante las persistentes descargas de un estímulo. Lo que tenemos entonces es que el mensaje del dolor va a llegar hasta la asta dorsal. La convergencia proviene de diferentes tipos de fibras y modalidades y órganos terminales que permiten la codificación del tránsito aferente respecto a la intensidad y localización. Este tipo de cuerpos celulares de las neuronas aferentes viscerales se localizan en la raíz dorsal del ganglio. Y las fibras de los nervios esplácnicos se unen a las cadenas simpáticas y alcanzan las raíces dorsales por vía de los comunicantes. Después, al entrar al cordón espinal, las fibras envían ramas directamente al cuerpo posterior y otras a través del haz de Lissauer por varios segmentos antes de terminar en los cuernos dorsales. Estas neuronas viscerales aferentes van a hacer sinapsis o van a hacer contacto con las neuronas marginales en la base del cuerno dorsal, y estas neuronas transmiten impulsos propioceptivos por las vías en las cuales van a ascender por los fascículos espinotalámicos laterales y terminan en la formación reticular de la médula y cerebro medio del núcleo talámico para los impulsos del dolor a la circunvolución postcentral de la corteza cerebral, punto donde la sensación consciente se percibe. Hay otras fibras que también alcanzan los cuernos anteriores desde centros más altos y tienen una capacidad de disminuir o inhibir el dolor. Entonces, viendo esto, dependiendo, ya tenemos las dos fibras y vemos cómo es todo un circuito que va tomando posta tras posta hasta llegar a la corteza cerebral. Dolor. El dolor es una sensación subjetiva, muy difícil de evaluar. Para algunos puede tener una tolerancia mayor o una menor tolerancia. Vamos a tener los dolores visceral, el parietalosomático y el dolor referido. Como estamos viendo acá, el visceral es un tipo de dolor profundo, vago, quemante, con calambres y fluctuantes. El dolor somático es un dolor más intenso y focal. Y el dolor referido es el que es localizado y profundo. Este tipo de sensaciones o respuestas o estímulos que van a causar el dolor van a llevar el mismo circuito que acabamos de mencionar hasta llegar a la parte de la médula, la asta dorsal, al sistema nervioso y posteriormente llegar hasta la corteza cerebral. Vamos a ir desarrollando cada uno. El dolor visceral va a desencadenar por un estímulo que actúa sobre las terminaciones sensoriales de la víscera. Este va a ser por una distensión de la luz, por contracciones de la musculatura visceral, por tracción de los mesos o por irritación química. Es de esa manera que se origina el dolor visceral. El dolor parietal o somático va a ser localizado en el sector afectado, altera los músculos de la pared abdominal. El más claro ejemplo es el punto de McBurney, que se produce por inflamación del peritoneo parietal o del mesenterio, es decir, la regla de la estocada.
y vamos a tener un espasmo y una rigidez muscular. Aquí cabe resaltar de que en la parte de la médula espinal vamos a tener ciertos niveles, en el cual, como vemos acá, el estómago y las vías biliares van a estar desde la dorsal 5 a la dorsal 8, y estos van a estar llevados o transmitidos por el nervio esplánico mayor, que viene a ser parte del plexo celíaco. En cambio, la parte del colon va a ser sobre todo de la dorsal 10 a la lumbar 1, y este va a estar dado por el esplánico menor, y este va a tener otro tipo de plexo. Entonces esto es importante a la hora de la transmisión nerviosa que igual tenemos. Y el dolor referido, este van a intervenir fibras viscerales, aferentes y cerebroespinales. Va a haber una comunicación de vecindad entre las fibras viscerales eferentes que acompañan a los troncos simpáticos, y estos van a percibir en zonas superficiales del cuerpo, es decir que es una sensibilidad mixta. En este caso podemos ver estructura irritada del diafragma, pero la localización va a ser el área supraclavicular. En el caso del apéndice es periumbilical, en el caso del duodeno es umbilical. Una hernia hiatal es en epigastrio, entonces ese es el dolor referido. Para seguir hablando del dolor tenemos que tomar sobre todo la parte de la semiología. Preguntar la forma del comienzo, si fue brusco, si fue progresivo. La localización, dónde inició, dónde se encuentra ahora. La intensidad, hay esa tabla en el cual se le dice del 0 al 10, desde no hay dolor hasta el peor dolor de su vida, y el paciente lo califica. El tipo de carácter del dolor, si se irradia el dolor, factores que lo modifican, la posición o el hecho de que haya comido o algo, o síntomas asociados, náuseas, vómitos, fiebre, falta de eliminación de gases, distensión abdominal, son varios síntomas, y obviamente la clave es en hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. Acá vamos viendo las causas del dolor según su cronología. El paciente indica de que se presentó de manera súbita, que estaba caminando y de la nada presentó eso. ¿En qué pensamos? Una ruptura del aneurisma de aorta, una ruptura de esófago, perforación gástrica, embarazo ectópico, una ruptura de un absceso intraabdominal, infarto agudo. Estos son pacientes que estaban tranquilos y es como ellos describen como si lo hubieran apuñalado, y ese momento es un dolor muy fuerte, incluso los pacientes presentan algún tipo de síncope. Presentación rápida, instalación en minutos, en la cual el paciente estaba tranquilo, ha ido el dolor poco a poco y presenta la pancreatitis aguda, el cólico biliar, el cólico renal, diverticulitis perforada, obstrucción por estrangulación. Entonces son dolores de instalación en minutos. Y la que viene a ser una instalación gradual o en horas, el cuadro típico es de la apendicitis, la de diverticulitis, la colecistitis, en el cual el paciente dice: sí, he comido esta mañana y poco a poco me empezó a doler. Entonces vemos que el dolor se focaliza. Entonces es por eso que tenemos que tener cuidado. Obviamente que el dolor peritonítico, en este caso una apendicitis aguda, es un dolor con defensa o contracción abdominal y vómitos reflejos cuando ya presenta ilio. El abdomen traumático es un dolor abdominal al peritonítico, pero con más signos anémicos e hemorragia. Pacientes con un trauma abdominal cerrado, lo primero que hay que rescatar es un trauma esplénico y un trauma hepático. Estos pacientes van a tener obviamente pérdida sanguínea, lo cual, como dice acá, vamos a tener hipovolemia, vamos a tener, aparte de una sepsis, vamos a tener un shock hipovolémico. El tipo obstructivo es un dolor abdominal con distensión. Se caracteriza
principalmente por una distensión abdominal, no hay eliminación de heces y tampoco de gases, y posteriormente se va a presentar vómitos por rebosamiento o vómitos retentivos. El vascular, como repasamos hace un momento, es de inicio súbito, es un dolor inmenso y presenta eliminación de sangre por las heces si hay hemorragias de nivel o presenta una hemorragia digestiva alta. Entonces son patologías súbitas y obviamente las que van a determinar el pronóstico. De manera más ordenada, aquí pueden leer las causas más frecuentes de abdomen agudo según la localización. El examen físico. Bueno, acá tenemos que tomar en cuenta la exploración general y sobre todo una exploración abdominal. En este caso, la exploración general tiene que ser desde el mismo hecho de tomar los signos vitales al paciente, el mismo hecho de ver la actitud del paciente, cómo ingresa a la sala de emergencias en este caso. En la parte del abdomen hay que hacer la inspección propiamente del paciente y del abdomen. En el caso del paciente tenemos que empezar viendo la facies, una facies pálida, una facies con un semblante cenizo, ojos hundidos, y tenemos que revisar sobre todo eso. En la parte del abdomen, principalmente cicatrices previas que tenga el paciente, equimosis, circulación colateral. Entonces tenemos que estar muy atentos a cualquier tipo de alteración que podamos observar principalmente. Posteriormente sigue la auscultación. En la auscultación principalmente tenemos que ver si hay ausencia o disminución de los ruidos intestinales, que esto vendría a ser por una ausencia de la actividad peristáltica, o el otro lado si hay una peristalsis aumentada y se puede escuchar un tono metálico para poder relacionarlo a un cuadro de obstrucción. Posteriormente viene la palpación. La palpación tiene que ser con bastante tino, bastante cuidado, sobre todo, ya que debe ser primero una palpación superficial que permite localizar la inflamación. Muchas veces se empieza rápido y el paciente finge y no se puede realizar un buen examen. Posteriormente, una vez localizado, se debe hacer la palpación desde la zona contraria al dolor e ir descartando cuadrante por cuadrante en forma ordenada hasta llegar a la zona más álgida. En el caso del dibujo, vemos que el paciente, que el examinador empezó por el otro lado, está primero a nivel de fosa ilíaca izquierda y posteriormente recién va a realizar alguna maniobra para examinar la fosa ilíaca derecha. Y la percusión que siempre se lleva a cabo para revisar sobre todo la pérdida de la matidez hepática, o si hay bastante cantidad de aire a nivel o presencia de algún tumor sólido líquido. O sea, principalmente es para eso. Ahora, nunca está completo un examen del abdomen si no tiene una exploración rectal y pélvica. Muchos pacientes rechazan este tipo de procedimiento o examen, pero es lo más importante, ya que el hecho de realizar este tipo de examen rectal nos ayuda a confirmar, en el caso de las mujeres, si se puede encontrar algún tipo de anexiosis o una enfermedad pélvica inflamatoria. Podemos también en la sensibilidad rectal ver si hay abscesos perianales y evaluar sobre todo el fondo de saco. Entonces, un examen clínico sin tacto rectal no está completo. Como pueden ver, hay varios signos y maniobras. Para la apendicitis hay más de 30 signos, pero que sepan realizar
3 de manera correcta, estamos tranquilos. Acá en este caso podemos ver maniobras del psoas, maniobras del Robson, en el caso de la apendicitis aguda, el signo de Cullen y Gray-Turner en hemorragias intraabdominales, la maniobra de Murphy, que es una de las más conocidas para la colecistitis aguda. Entonces son maniobras que todo el mundo las ha leído y las pone en práctica. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Para empezar tenemos que irnos a la edad y al sexo. Si vemos acá en esta tabla, en la edad, por la edad tenemos patologías más frecuentes. En un recién nacido con dolor abdominal pensaré más que todo en una enterocolitis necrotizante o malformaciones. En un lactante una invaginación o una intussuscepción, hernias. En la adolescencia apendicitis aguda, una adenitis mesentérica o un divertículo de Meckel. En los adultos apendicitis aguda, colecistitis, pancreatitis. Mujeres, una colecistitis, patología ginecológica. Y en ancianos, obstrucción intestinal, pero por algún tumor o por cáncer. Isquemia intestinal, porque los pacientes mayores tienen mayor porcentaje a este tipo de embolia o este tipo de trombosis. Y la diverticulitis. Siempre tener en cuenta una buena anamnesis para obtener los antecedentes clínicos y quirúrgicos, hábitos tóxicos, antecedentes familiares y gineco-obstétricos. Para lograr llegar a un buen diagnóstico, vamos a tener diferentes herramientas, tanto laboratoriales como el mismo hecho de tener herramientas imagenológicas. En la parte de los estudios de laboratorio, lo más importante viene a ser la biometría hemática, en la cual el hematocrito y la hemoglobina nos van a venir a orientar en caso de una anemia aguda. Vamos a ver también en la parte de los leucocitos, que van a ser los de mayor importancia, ya que unos leucocitos con aumento de polimorfonucleares y desviación a la izquierda orientan a una infección activa o a un proceso inflamatorio. Entonces estas formas jóvenes de los leucocitos nos van a dar la indirecta de un cuadro infeccioso intraabdominal. Ahora, si hay una leucopenia o disminución de los linfocitos, pueden sugerir también una enfermedad viral, una salmonelosis. También tenemos que tomar en cuenta la química sanguínea, es decir, pacientes diabéticos hay que pedir la glicemia, pacientes con enfermedad renal la creatinina, los electrolitos para descartar un hilio de tipo metabólico y posteriormente ir evidenciando si el paciente está con diarreas, obviamente un moco fecal o un copro parasitológico. Pero ¿cuáles son los laboratorios que cuando tengamos los resultados nos van a asociar a un trastorno quirúrgico? Cuando la exploración física y datos de laboratorio nos indiquen una presión intraabdominal mayor de 30, aumento de la distensión tras la descompresión gástrica, reacción de defensa involuntaria o sensibilidad de rebote, hemorragia digestiva que necesita más de 4 unidades de sangre sin estabilización, una sepsis sistémica inexplicable, signos de hipoperfusión. Estos son signos que nos dicen que el paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico y que se debe operar. Signos radiológicos, los que podemos ver: dilatación masiva del intestino, dilatación progresiva del asa intestinal estacionaria hacia centinela, un neumoperitoneo, acá podemos ver un neumoperitoneo, acá podemos ver un neumoperitoneo aún mayor, donde vemos que hay una separación. Principalmente acá tenemos el diafragma, acá tenemos el borde hepático a este nivel igual. Entonces esto sobre todo puede corresponder a una perforación gástrica. Acá tenemos una dilatación de una asa intestinal, en este caso colónica. Esto va a corresponder a un vólvulo sigmoides.
Y en este caso vamos a ver con contraste, donde nos indican las flechitas, es una apendicitis aguda por el cambio de radio opacidad y radiolucidez que presenta acá. El lavado peritoneal diagnóstico se utilizaba sobre todo para pacientes con traumatismos abdominales, aquellos pacientes en terapia intensiva o pacientes que llegan con pérdida de conciencia con algún antecedente de caída o trauma. Se podían hacer dos tipos de cosas. Uno es la paracentesis con aguja, que como ven acá nos señalan los 4 lugares donde se podría hacer, de preferencia siempre a nivel de fosa ilíaca izquierda o flanco izquierdo, y el lavado peritoneal diagnóstico. El lavado peritoneal diagnóstico se realizaba mediante una incisión infraumbilical arciforme o mediana, en la cual se ingresaba hasta cavidad abdominal, se pasaba un catéter de diálisis peritoneal, en el cual se colocaba 1000 ml de solución, se aspiraba. Se decía que el lavado peritoneal diagnóstico es positivo. Un criterio era cuando se podía sacar sangre macroscópica. La segunda, mayor a 250 leucocitos por ml, mayor a 300.000 eritrocitos por ml, concentración de bilirrubina superior a la concentración plasmática, fuga de bilis, partículas de heces y concentración de creatinina superior a la concentración de una fuga de orina. Esos son criterios que se tenían para que sea un lavado peritoneal diagnóstico. Otro signo que se está tomando muy en cuenta ahora es la medición de la presión intraabdominal, que esto se hace, que se está haciendo de manera más rutinaria, que se hace mediante el uso de una sonda urinaria de 3 vías y 3 llaves, y que se usa lo mismo para medir la PVC, es la misma base científica sobre esto, y en el cual ponemos de que la presión intraabdominal normal es de 5 a 7, y tenemos acá los 4 grados. La hipertensión grado 1 de 12 a 15, que no tiene ningún tipo de tratamiento. La hipertensión grado 2 de 16 a 20, descompresión no quirúrgica. La hipertensión grado 3 de 21 a 25, descompresión quirúrgica. Hipertensión o síndrome compartimental, se llama ese el grado 4, que es la presión intraabdominal persistente mayor a 25 milímetros de mercurio, y esto obviamente ya viene a ser con una descompresión quirúrgica y una reexploración. Bueno, nos llega a nuestro centro de salud un paciente con dolor abdominal, bastante dolor. Si el paciente está estable, nosotros hacemos todo lo que hemos avanzado. Hacemos nuestra anamnesis, hacemos nuestra exploración física, le pedimos todos nuestros laboratorios, electrocardiograma, radiografía para tachar que sean causas extraabdominales, la ecografía abdominal, la tomografía, y si se tiene que complementar con otras cosas. En este caso, si el paciente está tranquilo, se piensa que es un dolor agudo médico, se le observa reposo, hidratación, si hay mejoría, se le dará alta hospitalaria. En caso de que no mejore, que el dolor se incremente, el dolor se focalice, entonces ya se realizará un tratamiento quirúrgico por laparotomía o laparoscopía, según el centro. Ahora, si es un paciente inestable, un trauma abdominal, que es un paciente que está choqueado, un paciente que está con una sepsis, entonces lo que se tiene que hacer es directamente reanimación para estabilizarlo y directamente a quirófano. Ahora, tras la valoración diagnóstica, si el abdomen agudo es de causa médica, el tratamiento específico directamente. Si es una neumonía, darle el antibiótico. Si es una gastritis, darle la bomba de omeprazol. Si es una pancreatitis, tratarla médicamente como una pancreatitis. Si no hay diagnóstico de certeza, es
decir que es un dolor abdominal en estudio o un abdomen agudo quirúrgico a descartar, todos esos pacientes se internan para observación con medidas generales y un tratamiento médico de hidratación empírico y se debe realizar la evolución del paciente, es decir, una revaloración cada 2 a 4 horas dependiendo del servicio. Y si es un abdomen agudo quirúrgico que desde el ingreso presenta todo, entonces hay que comunicarlo al cirujano, hay que hacer todo el papeleo y programarlo para la intervención quirúrgica. Estos 3 puntos lo dejé al final. ¿Por qué? Analgesia. ¿Cuándo tú vas a dar analgesia y cuándo no vas a dar analgesia? Hay muchos metaanálisis que empezaron a hacerse desde 1995 en las revistas inglesas, en las revistas americanas, en las cuales colocaban analgesia a los pacientes que estaban con abdomen agudo. Todavía no estaba definido el diagnóstico, pero ellos indicaban de que el hecho de colocar un analgésico no modificaba o no encubría o no enmascaraba, como se tiene, la patología, pero solamente una dosis no se colocaba. Hay otras escuelas que indican de que no debe colocarse la analgesia hasta que esté con el diagnóstico preciso o esté programado a quirófano del paciente, y recién con la programación y con el cuadro definido abdominal se coloca la analgesia. Yo creo que esto es un tema que todavía se va a analizar dependiendo del lugar donde uno esté, el centro y los protocolos que maneje cada hospital. Se debe ver esta parte de la analgesia, si se puede dar o no se puede dar. Si tú vas a transferir de un centro de segundo nivel a un tercer nivel para la valoración, creo que lo indicado puede ser que no des para que no encubras el cuadro. Pero si el paciente se va a quedar en un hospital y está en estudios, habría que valorar si se podría colocar o no. El segundo punto, antibióticos. Los antibióticos normalmente ya no se los está colocando, solamente se coloca en la parte de la profilaxis antibiótica, pero solamente en cuadros de peritonitis, cuando ya se debe iniciar el tratamiento, o como una medida de profilaxis, es decir, un par de horas antes de la intervención quirúrgica, o mejor si se coloca unos 15 minutos antes de quirófano, pero posteriormente no se debe colocar ningún antibiótico hasta no tener una causa o una certificación de que el paciente esté con un proceso infeccioso. Y la laparoscopía. Se ha avanzado bastante en este tema. La laparoscopía en los últimos años ha ido a reemplazar a las laparotomías exploratorias que se hacían. Incluso en muchos hospitales toman la laparoscopía como un mejor método. ¿Por qué? Porque dicen de que realizar una laparoscopía a un paciente tienen el 60% de curación, ya que pueden encontrar en fase inicial cualquier proceso quirúrgico, y que si comparamos el hecho de realizar una laparoscopía diagnóstica versus pedir laboratorios más una tomografía, el costo sería el mismo. Si vemos en costo-beneficio, la laparoscopía está tomando mayor campo en estos días, ya que es un procedimiento de diagnóstico y terapéutico a la misma vez. Tú entras mediante la laparoscopía a ver qué pasa en ese abdomen, y si encuentras de que hay una apendicitis, hay un quiste de ovario roto, hay un embarazo ectópico, hay una colecitis aguda, pues lo resuelves por la laparoscopía y ya no solicitas más laboratorios o más exámenes complementarios que le va a costar al paciente. Entonces yo creo que la laparoscopía es el mejor
método y que ya desplazó sobre todo a las punciones por paracentesis, al lavado peritoneal diagnóstico. La laparoscopía hoy en día es el mejor método para diagnóstico del abdomen agudo. Eso sería todo. Gracias.